Bien, entonces ya tenemos configurada nuestra desviación, ya sabemos de qué punto a qué punto anclamos la desviación. Vamos a pasar a estudiar un poquito más a profundidad este concepto. Tenemos el desarrollo de precio, hace un movimiento bajista, un movimiento alcista y de ese máximo formado, un movimiento bajista que rompe el mínimo anterior. Ok, de el mínimo al máximo estoy marcando en este gráfico, ya sabes lo que significa buy side delivery, y ese movimiento de buy side delivery fue reequilibrado con un movimiento sell side delivery. Sabemos entonces que este rango constituye un BPR avanzado, es un Balance Price Range. Ya entendemos pues que un rango en equilibrio va a tener prioridad de reacción. Cuando nosotros vemos el rompimiento de un mínimo, por lo que ya sabemos desde lo básico, tendencia bajista, desde las bases, lo que todo el mundo dice, enseña, y lo que pensamos en la cabeza es que el precio va a seguir cayendo. Entonces, la expectativa es esa, que va a seguir cayendo porque rompió un mínimo. Pero ¿qué pasaría si sigue subiendo? Claro, tú tenías arraigado en la memoria que un rango en equilibrio tiene prioridad de reacción, pero mira lo que sucede. El precio neutraliza el mínimo, se da la vuelta y rompe el máximo anterior, penetrando por completo el rango. Entonces, ese rango en equilibrio ha sido penetrado, ha sido superado, y si esto sucede en el rango del BPR, vamos a notar un cambio de polaridad. Es por eso que vamos a ver una reacción en el swing del breaker. Muchas veces la reacción puede ser en el máximo o dentro de ese mismo rango que ahora es un rango invertido. Ya no sería un rango bajista, sino o un rango de precios donde vamos a tener una reacción bajista de continuación, sino que ahora va a tener una reacción alcista. Ok, y como siempre lo menciono, cada vez que tenemos un rompimiento, la expectativa es un pullback. Vamos a ver al precio retroceder y muchas veces reaccionar en el límite superior o simplemente penetrar ese límite superior del swing del breaker. Hasta este punto vemos que, o podemos afirmar que el mínimo que rompió el máximo cuando penetra el rango en equilibrio no se rompió porque vemos con ese movimiento de color rojo que el precio ingresa al rango, ese máximo es incapaz de llegar a la parte inferior y romper el mínimo, sin embargo reacciona en el BPR y sale del rango rompiendo el nuevo máximo o el máximo más reciente. Bien, entonces voy a sombrear el swing del breaker y ahora me voy a enfocar en el nuevo máximo y el nuevo mínimo formado. Nuevamente tengo acá un rango de precios en equilibrio. Lógicamente ya sabemos por episodios anteriores que este tipo de cosas se van a ver en un, o se van a poder utilizar en un movimiento tendencial. Y lo que vamos a ver acá es de que ahora nos vamos a enfocar en este rango. ¿En qué rango? En el máximo y en el mínimo más reciente que se ha formado, y te lo estoy marcando acá con un par de líneas como un Balance Price Range. Lo mismo,
Vemos que el precio retrocede, ingresa nuevamente al rango. Es en este punto donde nosotros vamos a esperar este retroceso y empezaremos con la búsqueda de nuestro setup. En este momento es donde vamos a utilizar las desviaciones estándar. ¿Pero de qué manera? Lo que vamos a hacer es anclar el Fibonacci ya configurado desde el mínimo y el máximo que fue roto al principio, el que configuramos como swing del breaker. Y la pregunta es, ¿hasta dónde podemos llegar? Porque imagínate tú que estás en un área donde no hay nada, estás en máximos históricos, el precio viene subiendo y tú necesitas una referencia de un nivel donde el precio puede alcanzar, porque lo normal, lo que hace todo el mundo es que siempre va a ir a la izquierda a ver si tienes algún nivel, tienes algún order, lo que sea, algún máximo por neutralizar. Ok, o de repente te encuentras en un periodo de tiempo muy prolongado donde, wow, te tendrías que ir hasta la izquierda y de repente correr el gráfico 2 años porque pasaron 2 años de una tendencia bajista y recién el precio comienza a subir al tercer, cuarto año y tienes que buscar un nivel. Pero no es necesario porque con esto vas a poder proyectar de manera algorítmica hasta dónde podría llegar el precio. Entonces, básicamente lo que hace la desviación es reflejar ese tamaño de rango del swing del breaker. Digamos que ahí hay una cantidad de pips, no sé, 100 pips, 100 puntos, 100 ticks, 5% de un movimiento va a reflejar el mismo movimiento en la desviación número 1, el mismo movimiento en la desviación número 2 y así sucesivamente en desviaciones. Pero claro, nuestro primer objetivo, el objetivo que queremos alcanzar es la desviación número 1 y ese sería nuestro target. Y finalmente genera una expansión llegando a la desviación número 1. Ahora voy a compartir contigo lo siguiente, no es el único patrón. Sí, hay varios modelos o tipos o escenarios donde se forma este patrón del market shift o el swing del breaker. Te los voy a mostrar para que cuando estés en el gráfico tengas un mejor entendimiento y tengas la mente un poco más abierta y no te cierres y estés solamente buscando el clásico patrón del libro bonito y hermoso que es la ruptura del mínimo, el máximo, el desplazamiento, retroceso, expansión. Ahora te muestro algunos modelos o tipos o formas que el precio forma al momento de hacer este cambio de dirección. Bien, este es uno, por ejemplo, el que ya conocemos: rompe mínimo, rompe máximo, retroceso, desplazamiento, retroceso, expansión, precio retrocede, sigue subiendo y así sucesivamente sigue subiendo. Este es otro modelo o comportamiento del price action donde de la misma manera rompe el mínimo, rompe el máximo, desplaza, retrocede, expande, nuevamente regresa, neutraliza ese mínimo de corto plazo y boom, sigue la dirección alcista. Hay casos donde se va a romper el mínimo, se va a romper el máximo con un desplazamiento fuerte, va a haber un pequeño retroceso que va a ser incapaz de llegar al máximo del breaker swing o penetrar ese rango en equilibrio y simplemente el precio va a expandir y va a expandir y va a expandir y bueno, no hay cómo cazarlo en ese momento. Esas cosas suceden. Después también puede haber este escenario donde se configura el market shift,
el precio desplaza agresivamente, vuelve agresivamente, no rompe el mínimo porque de inmediato se da la vuelta y rompe el máximo anterior. Hay un pequeño retroceso y continúa con la expansión alcista. Este es otro que se forma también cuando rompe el mínimo, el máximo. Ese breaker swing no es un rango tan amplio, podríamos decir. El precio hace una reversión violenta, genera un desplazamiento violento, hay un pequeño retroceso y expande de manera muy rápida. Pero, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que tú puedes pensar que ya se ha generado ese desplazamiento, retroceso, expansión, pero realmente es un solo movimiento que reflejaría el desplazamiento. Posteriormente hay un retroceso profundo, neutraliza el mínimo y formaría nuevamente la configuración de un shift posterior, donde sí realmente se produce el movimiento alcista y continúa expandiendo, expandiendo y expandiendo. Espero que esta información haya sido reveladora para ti. Suscríbete si es que te gusta la información, dale like a los videos y en el próximo video haremos una sesión aplicativa sobre este tema de desviaciones estándar. Sin más y como siempre te deseo buena suerte y buen trading. Nos vemos en el próximo video.